Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía siempre semana en semana que tú nos permites entrar a tus hogares, ¿verdad? De verdad que para nosotros, para el equipo de producción, para mi familia, para mí es un placer siempre poder entrar y poder traer un tema que pueda bendecir tu vida. Tú sabes que Punto y Coma ya tiene en el aire 7 años y hemos traído diferentes testimonios de lo que está haciendo Jesús en este tiempo. No solo eso, sino que también hemos traído diferentes análisis, ¿verdad? Y hemos visto la foto grande en la hora profética en que estamos viviendo. Hemos traído diversos panelistas que han podido, con su lectura, poder explicarnos los momentos, las temporadas, los tiempos, ¿verdad? Las sazones de los tiempos en que estamos caminando, que estamos viviendo. Así que gracias por tu sintonía, mantente atento. Ahora mismo, fíjate, en el cintillo del televisor, o tu plataforma o tu celular donde nos estás viendo, ¿verdad? Está saliendo nuestra ubicación. Estamos en Facebook, en Punto y Coma con Marco Cáceres. Punto y Coma con Marco Cáceres. Está saliendo también debajo nuestro número telefónico. Puedes llamarnos. Por favor, mira, si tú nos llamas y no te podemos contestar en ese momento, por favor, con calma, déjanos el nombre y tu número telefónico. Y con mucho gusto te vamos a devolver la llamada. Y está saliendo también nuestra página. Estamos en www.icomareino.com. .icomareino.com. Ahí puedes ver programas, puedes navegar, puedes ver diversas cosas ahí interesantísimas que puedes entrar. Muy bien. El día de hoy para mí es un día muy grato. Tengo un amigo de la familia, un amigo de casa, de Punto y Coma también, que es el doctor Samuel Pagán, que para mí es un honor tenerlo acá en los estudios de Punto y Coma. Saludos, Marco, qué bueno estar con ustedes. Gracias. Para dialogar de todos estos temas que nos ocupan, que nos desafían y que nos contentan dialogar sobre ellos. Doctor Pagán, denle un saludo desde su cámara a los televidentes, por favor. Me contenta sobremanera estar con Marco en esta ocasión. Gracias. Esperando que esta conversación les edifique, les instruya, abra el horizonte para la comprensión del texto bíblico y esperamos que la gracia de Dios nos sorprenda de manera grata en esta conversación. Gracias, doctor en el nombre del Señor. Es un placer siempre tenerte acá en los estudios de Punto y Coma. El doctor Samuel Pagán tiene un currículo muy largo. No voy a extender tanto ese currículo, solamente voy a decir algo, yo diría 3 cosas puntuales. ¿Ha escrito más de 50 libros o corrígeme? 72. Ay, me quedé corto. ¿Escucharon eso? Y lo voy a apuntar porque de verdad que para la próxima invitación lo quiero saber de memoria. 72 libros ha escrito nuestro amigo el doctor Samuel Pagán. Él es traductor de la Biblia, ¿verdad? Y también es decano del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. Y también organizamos pues programas educativos, que yo soy parte de eso, ¿verdad? Lo hemos promocionado muchas veces para viajar a Israel. Él es nuestro guía principal, es la persona que nos dirige, ¿verdad? En los viajes de Israel, lo cual es una experiencia maravillosa, ¿verdad, Samuel? Con su esposa Noemí, una experiencia. Uno regresa renovado, distinto de Israel. Así que gracias una vez más por estar acá. Sí, siempre con respecto... Cuando me presentan, siempre me dicen, ¿qué quiere que destaquemos? Porque y yo le digo, es muy largo. No, y yo siempre digo, diga, por lo menos que no se quede que soy abuelo de una nieta. Ay, eso. Mira, eso es bueno, ella es la reina y ejerce sin dificultad ninguna. Sí. Y desde la perspectiva profesional, como tú muy bien dices, estos viajes y estos peregrinares tienen un carril de espiritualidad, tienen un carril educativo, tienen un carril de crecimiento espiritual y emocional. No solamente ir a la Galilea, sino estudiar qué Jesús hizo y dijo en la Galilea. O estar en la Vía Dolorosa y ver qué Jesús dijo e hizo en la vida. ¿Qué hace la diferencia? Sí, esa es la diferencia. Nosotros queremos que sepan la geografía y la arqueología, pero además queremos que vean el texto bíblico y las implicaciones transformacionales
del mensaje bíblico. Y hemos estado con mi esposa en varios años, en varias ocasiones, y ha sido una experiencia maravillosa. Así y este año están con nosotros. Así es también. Muy bien, vamos a hablar del tema que nos trae, que hemos repasado algunos temas, ¿verdad? Que creo yo que son relevantes para los tiempos, ¿verdad? Tú como hombre que ha escrito la Biblia, la ha traducido, conoce bastante, has dado muchísimas conferencias, has escrito 72 libros, entonces puedes enseñarnos muchísimo hoy día. ¿Cómo podemos llevar la vida pospandémica, ¿verdad? ¿Y cómo podemos caminar? ¿Cómo camina la iglesia estos tiempos, digamos, detrás de una vacuna que no se termina de ir, detrás de tantos muertos, de tanta desolación, de tantas historias negativas? ¿Cómo la iglesia y la no iglesia también, claro, ¿verdad? En general, para todos los que nos ven, pues no solamente abarca esto a la iglesia, nos ha tocado la puerta, todas, ¿verdad? En general, todas, sin excepción, ¿verdad? ¿Cómo podemos caminar estos tiempos? Yo lo que le digo a la gente es lo siguiente: nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para esta pandemia. O sea, no es que digamos que al final del 2019 los comités, las juntas de oficiales, los cuerpos de diáconos de las iglesias se reunieron. En febrero se va a cerrar la sociedad porque va a venir una pandemia. Nadie Esto viene. Nadie lo sabía. Y no solamente no lo sabía, ni lo imaginaba. Porque a veces tú ves, por ejemplo, indicadores económicos. Ojo, que dentro de 6 meses puede haber una depresión. Tú ves con las tormentas. Tú estás viendo la televisión y ves dentro de 2 o 3 días viene esta tormenta y uno se prepara. Sí. Esto vino impromptu. Esto vino de pronto. Entonces ha llegado y ha llegado con fuerza. Mucha fuerza. Yo quiero decirle a los creyentes que nos escuchan que llegó con poder de muerte, llegó con un poder fuerte a la sociedad. Pero por otro lado, yo quiero decirle a la comunidad de los creyentes y al público en general que esta no es la primera pandemia que nosotros tenemos que enfrentar en el nombre del Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como personas de fe. Algunos colegas, inclusive yo los estoy incluyendo en mis nuevos libros, que pensamos que, ¿recuerdan los 10 leprosos que fueron donde el Señor, que estaban en Samaria y el Señor los atendió? Solamente uno vino, regresó. ¿Dónde están los 9? Claro, eso puede ser un índice, recuerda que es el número 10, que es muy simbólico, puede ser el índice de una pandemia, de un grupo mayor. Y esos 10 eran los representantes de ese grupo mayor, donde Jesús los atendió de frente, con dignidad, sin pena. No se asustó porque eran 10 leprosos. Un leproso era signo de preocupación en la sociedad. 10 leprosos, exactamente, 10 leprosos. No, Jesús los atendió con autoridad. No solamente eso, sino que yo le digo a los creyentes que luego que Martín Lutero comenzó la reforma protestante, a las 3 semanas surge la peste bubónica en Europa. Y la peste negra llega matando millones y millones de personas como esta peste. Y luego de la peste bubónica, la reforma protestante cobra fuerza y se desarrolla un gran avivamiento. Durante la peste, pues las iglesias decrecieron un poco porque las personas se les hacía difícil salir, estaban preocupadas correctamente. Un poco lo que ha pasado también acá. Exactamente. Claro. Luego en el siglo XX, en el 2018, en el 1918 al 20, surge la peste española, y luego de la peste española viene el avivamiento pentecostal para América Latina. Es decir, que inmediatamente luego de los dolores de las pandemias, uno nota un decrecimiento de la iglesia. Uno nota que personas se quedan en sus casas. Pero cuando pasa el año y medio, 2 años, y eso yo le estoy diciendo a los pastores que me ven, las congregaciones se multiplican. Y yo le estoy diciendo a mis colegas, los pastores, en 2 años después de la pandemia, las congregaciones se van a duplicar. Porque el secreto del crecimiento congregacional
No es que tengan buenos predicadores, gloria a Dios por los buenos predicadores, no es que eso sea malo, ¿verdad? Ni que tenga buena música, gloria a Dios por la buena música. Yo estoy relacionado con muy buenos músicos. El secreto es que se responda a las necesidades de la gente. Cuando una congregación y un pastor y una predicadora y una pastora responde a las necesidades de la gente va y se queda. Es decir, que en un mundo pandémico nosotros tenemos que repensar nuestra misión y la metodología de la misión, porque hay una oportunidad extraordinaria para crecer y desarrollarnos en el nombre del Señor. ¿Qué hacemos con la gente que no abraza la fe y está inmersa en una depresión, ¿verdad? Yo conozco familias que no son cristianas, por decirlo así de simple, ¿verdad? Y aún así son católicas, pero alejadas del catolicismo, ¿verdad? No abrazan ninguna fe, una fe utópica, ¿no? Una exterior, muy lejana. Y falleció pues la esposa, falleció los hijos, fallecieron los padres. En las casas fallecieron 4, 3, 5. Yo conozco uno que fallecieron 6 personas. ¿En la misma familia? En la misma familia. Inmediata. ¿Cuál es? Mira, o sea, háblame como pastor. ¿Cuál es el mensaje que uno le puede dar a un hombre que no quiere en este momento ni bañarse en su casa, no quiere ni comer, no quiere ni salir? Porque pregunta esto, mira la pregunta. ¿Dónde estuvo Dios? Es mucho más común de lo que la gente imagina. Uno de los resultados de esta pandemia, casualmente esta mañana, yo estaba hablando con una profesora de psicología y de neurociencia en la universidad. Entonces estábamos hablando acerca de resultados de la pandemia y ella me comentó, hizo un comentario interesantísimo, que una de las áreas de salud que más se ha afectado durante la pandemia es el elemento de la salud mental. Por un lado, el asunto de no salir. Por un lado, el asunto de el sentido de claustrofobia. Yo no puedo salir de la casa. Cuando salgo tengo que estar enmascarado. Se enfermaron mis familiares. Imagínate, quedaron traumatizados. Murieron y yo no los pude ver ni despedirme de ellos. Ese es otro tema. Sí. Es muy cruel el sistema. Claro. Pues imagínate, no lo ven más y le dan una cajita con... Sí, una cosa nefasta. No hay proceso de despedida. Entonces, ¿dónde está la despedida? Claro. ¿Dónde está el duelo? Es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo y ha incidido en una sociedad, antes de la pandemia, una sociedad con sentido de triunfo, una sociedad triunfalista en los Estados Unidos y en Europa, una sociedad sentido de gozo, y de pronto se dan cuenta que el fundamento de sus seguridades y el fundamento de sus contentamientos se vio socavado por el golpe de esta pandemia. Entonces, y no mira la billetera. No, ya fíjate tú. El que tiene y el que no tiene. Esto no discrimina. Pero esa realidad de la salud mental, de la salud emocional, de la salud espiritual, nos presenta a la iglesia, a los creyentes, a los ministros, un desafío especial. Porque nos permite reactualizar nuestros temas. O sea, las iglesias pertinentes son las que crecen. Y una iglesia pertinente le habla a la sociedad y le habla al pueblo. Entonces, un pueblo que está en depresión, un pueblo que está en angustia, un pueblo que está en necesidad emocional y espiritual, necesita una palabra de esperanza, una palabra de seguridad, una palabra de contentamiento, de forma tal que pueda balancear las depresiones. Yo sospecho, no lo sé, pero yo sospecho que el índice de venta de pastillas de los nervios los últimos 18 meses se ha disparado. Yo no lo sé, pero eso es lo que yo sospecho. Es decir, que en este desafío nosotros tenemos que revisar nuestro ministerio y pudiéramos ver algo en la historia. Por ejemplo, Martín Lutero, que tiene que responder a la pandemia en la peste negra medieval, dice: los salmos fueron escritos
para momentos como este, dice Martín Lutero. Y recomienda muchos salmos, ¿verdad? Pero especialmente dos. Y los voy a mencionar porque son muy populares el día de hoy. El primero es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Él dice que ese es un salmo que nos da esperanza en momentos de crisis. Y este salmo fue tan importante teológicamente y espiritualmente para Martín Lutero que él escribió el himno tema de la Reforma Protestante fundamentado en ese salmo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Claro. Pero el otro salmo sí que no vas a imaginarte cuál es, y ni nuestro, ¿verdad?, televidente. El Salmo 27. Él decía que el Salmo 27 se escribió para momentos de dolor intenso, para momentos de oscuridades extensas, para momentos de desafíos óptimos, social, política, económico y en términos de salud. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y añade, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y añade, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Martín Lutero tenía, ¿verdad?, esa gracia pastoral que fue fundamental para todo el movimiento de la Reforma, pero que también tenía virtudes exegéticas y sabía los textos bíblicos que se necesitaban. Samuel, hay desafíos que nos esperan en el frente. Quizás ni tú ni yo estemos, pero la generación que viene detrás de nosotros, ¿no?, a nuestras espaldas. Y está cerquita. Y está muy cerca, ¿verdad? Son las que van a enfrentar. Claro. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros antes de irnos de estos tiempos difíciles, verdad? Que en algún momento nos va a tocar, ¿verdad? Digo, yo no tengo prisa, pero nos va a llegar. Yo tampoco, pero va a llegar. Pero ¿qué le tenemos que decir al que viene detrás de nosotros? Cuidado, mira, vamos a cruzar un puente. Prepárate porque ese puente es un tremendo desafío. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que nos ha desafiado a entender la pandemia es que en el hogar nosotros tenemos que desarrollar puentes de comunicación. El gran desafío del siglo XX, los primeros 20 años del siglo XXI, disculpa, en los primeros 20 años del siglo XXI fueron años de desarrollo tecnológico. O sea, pestañamos y en 20 años teníamos teléfonos inteligentes, iPads, iPhones, computadoras que llevamos. Yo recuerdo la primera... Yo recuerdo la primera computadora que se compró en la Sociedad Bíblica en el año 93. Yo estaba en la Sociedad Bíblica, dirigía el departamento de traducción por el año 90, 1990, 92, 93. Esa computadora era un cuarto lleno de volúmenes y cables y todo ese tipo de cosas. El día de hoy, esa computadora que tomaba un cuarto en mi oficina, ahora nosotros la tenemos en menos de un teléfono inteligente, porque todo se ha reducido y hay mucha más velocidad. Para que tengas una idea, los últimos 35 años, después de la computadora, 85 en adelante, los últimos 30 o 35 años, nosotros tenemos más acceso inmediato a la información que los previos miles de años. Pero eso ha sido, hemos visto la experiencia para lo malo y lo bueno. Sí, no estoy evaluando todavía la virtud y los defectos, ahora vamos a ver eso. Sí. Solamente te estoy diciendo que tenemos esa información. Entonces, al tener esa información, nosotros tenemos una generación, quizás dos, de poca comunicación de adultos y jóvenes. Que no estamos muy acostumbrados. No estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, yo le escribo a mi nieto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el examen? Me contesta, ok. Y ¿cómo va a ser? Yo te estoy haciendo 25 preguntas. Y dime algo más. Usted no me contesta, me hace así con el dedo. Es una generación de comunicación tecnológica. Entonces, nosotros como adultos,
hay un desfase entre los dos. Y uno de los grandes desafíos que nos ha traído la pandemia es que nos hemos tenido que encontrar nuevamente en las salas de los hogares. Y nos hemos tenido que encontrar nuevamente en los comedores y en el patio de la casa. Y yo creo que la pandemia, un elemento positivo de la pandemia, es que ha fomentado ese diálogo intergeneracional que era muy importante tenerlo. Esa es una lección positiva de la pandemia. Obligado a una pausa. Exactamente, hay que tener una pausa. Mirándolo desde la ventana positiva. Positiva. Ahora vamos a hablar de otros desafíos, ¿verdad? Pero desde la perspectiva positiva. Segundo elemento positivo con estos cambios, ¿verdad?, generacionales. Un elemento, yo creo que de vital importancia, es que la tecnología llegó para quedarse. Todos los sistemas de comunicación, Zoom, FaceTime, YouTube, todos los sistemas de internet de pronto han llegado y nos están diciendo: aquí yo estoy, ustedes pueden llegar a más personas, pueden llegar a personas que no imaginaban. Por ejemplo, yo recibí los otros días un mensaje de texto de una selva en Perú. Algún pastor en Perú estaba feliz mirando el texto bíblico. Yo traduzco la Nueva Versión Internacional y estaba leyendo la Nueva Versión Internacional. Vio un texto que como que no entendía bien o quería que yo se lo explicara. Me manda un mensaje de texto a través de WhatsApp y yo lo recibo. ¿Qué iba a imaginar yo cuando yo empecé a traducir la Biblia hace 30, 40 años, que me iba a comunicar con un pastor de una comunidad indígena? O sea, y en la selva. Sí, en la selva. O sea, que de pronto la tecnología nos da nuevas posibilidades. Generalmente, desde la perspectiva de predicación, de iglesia, siempre veíamos la tecnología con algún recelo, porque pone en la mano de la gente todo lo bueno, y todo lo malo. Entonces la persona tenía que ejercer su criterio inteligente para poder distinguir qué de la información tecnológica va a seguir, claro, y cuál va a rechazar. Claro. Entonces de pronto llega ahí, vemos un nuevo carril tecnológico que nos ha ayudado. Segundo elemento importante. Y hay un tercer elemento, yo creo que importante, luego de la pandemia y luego de los desafíos tecnológicos, es el asunto homilético, educativo y temático. En diálogo con los pastores en Estados Unidos y América Latina, yo pienso humildemente que este es un buen momento para todos. Nosotros los líderes también, ustedes pastores, ¿verdad? Es un momento de repasar los rudimentos de la fe cristiana, el ABC. Entonces yo creo que es un momento repasarlo. Yo creo que es un momento para nosotros volvernos a encontrar con el discipulado, volvernos a encontrar con lo básico de la fe cristiana, volvernos a encontrar con la importancia de asistir físicamente al templo en un mundo donde ahora yo desde la sala de mi casa y en pijama puedo asistir al templo. En un mundo donde el sector que más se ha desafiado, que ha bajado la asistencia en los templos, es el sector de la juventud. De pronto, en un momento donde la juventud de las iglesias ha bajado el número de asistentes en los templos, especialmente de juventud, nosotros tenemos que ser creativos para volver a reincorporarlo. Por ejemplo, yo sospecho que vamos a tener que hacer cultos para la juventud los sábados a las 11 de la noche. Porque a esa hora es que salen del trabajo, de la comida rápida, a esa hora que vamos a poder tenerlos. Vamos a repensar el asunto de los cultos de semana. ¿Por qué siempre tiene que ser el martes a las 8 de la noche, cuando la mitad de las hermanas y los hermanos de la congregación o más lo preferirían el mismo martes, pero a las 10 de la mañana? O sea que esto va a desafiar, por un lado, las convicciones de la salud mental. Por el segundo elemento, la cuestión tecnológica. Y tercero, vamos a tener que replantearnos los temas teológicos, entre los que se incluye el discipulado cristiano y el programa congregacional,
que responda realmente a las necesidades de la gente. La Biblia nos enseña una serie de escrituras que tú lo sabes muy bien, que podríamos decir que se conectan a estos tiempos, ¿verdad? Tiempos que tú has explicado muy bien, tiempos de retos, de rediseñar estrategias, ¿verdad? Todo lo que es la vida pospandémica en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, la Biblia, podríamos llegar a esa conclusión que la Biblia nos enseña que estos tiempos son reales y que ya estaban previamente escritos. Sí, mira, el mensaje de la Biblia, primero para nosotros los creyentes, la Biblia no es cualquier libro. O sea, si ahora estamos hablando aquí tú y yo, y ahora yo menciono, saquen el libro en singular. Aquí no va a haber confusión nunca. No es un libro de Samuel Pagán, no es un libro de Marco, es la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios. Pero cuando uno ve la Biblia, una de las cosas que descubre es que el Dios bíblico no vive cautivo en el más allá. O sea, al Dios bíblico se le ocurrió dejar el espacio sideral para meterse a vivir con la gente. Pero si llego a ser yo, me quedo disfrutando el espacio sideral más allá. Los salmos dicen que el Dios bíblico camina en las alas del viento. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Claro, pero o sea, con algún propósito, sí, Dios nos enseña los tiempos que vienen. Claro, porque y sus matices. Claro, entonces, de pronto se mete en la historia el Dios bíblico, no para enseñarnos cómo es que se muere. Para morir no tenemos que tomar ningún curso. Muerte 101. Alguien está, ¿verdad?, enfermo en el hospital y el médico le dice, mire, le queda poco tiempo. Y no, doctor, usted se equivoca, no me puedo morir. Para los tiempos difíciles. Oh, claro, el problema no es morirse, el problema es vivir. Y no solamente vivir en momentos desafiantes. Yo creo que la gran lección de Jesús de Nazaret fue enseñarnos cómo es que se vive de pie en un mundo donde la gente dobla la rodilla delante de los bares de la existencia humana. Por ejemplo, otro ejemplo, la encarnación de Dios en Cristo Jesús viene para enseñarnos a nosotros cómo enfrentar la adversidad. La adversidad predecible, hay algunas cosas que podemos predecir, pero hay algunas que no, como esta pandemia. Entonces yo creo que en una pandemia como esta, el mensaje bíblico nos enseña a ser sobrios, a ser sabios, a ser prudentes, pero a mantener la fe, a mantener las convicciones, a mantener la seguridad, a mantener el sentido de dirección, a mantener el sentido de esperanza. Es decir, que en el momento del dolor, la Biblia nos dice a nosotros, miren, esta no es la primera vez que Dios maneja y administra tiempos de angustia. Por ejemplo, el año que viene vamos a tener un programa, vamos a dar un curso, el programa del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, en Turquía. Y el tema es las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, hablando ayer sobre ese tema, uno de los estudiantes me dice, mire doctor, muy bien, yo me conozco las 7 iglesias. Sin embargo, yo lo que quiero saber es qué el libro de Apocalipsis le dice a los creyentes pospandémicos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita mismo. Muy bien, Vamos a hacer una pausa, no cambie el canal de su televisor y regresamos en unos minutos con el doctor Pagán en Punto y Coma. New Vida Televisión Digital es el nombre de este nuevo canal en la plataforma de Roku. Tendrá una programación variada, dirigida a niños, jóvenes y adultos, noticias y más. New Vida Televisión Digital. Gratis en español. Mantente conectado hoy en New Vida Televisión Digital. Déjalo saber a tus familiares y amigos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. De verdad que nos estamos gozando acá con nuestro amigo el doctor Samuel Pagán. En el segmento anterior, Samuel, hablábamos, tú mencionaste la palabra Apocalipsis. Y yo te voy a contar un poco mi experiencia. Muy bien. Mucha gente se me ha acercado
Y incluso cuando hacemos los programas y nos llaman o nos ven en la calle y nos dicen, el 80% te habla del Apocalipsis. Yo no sé por qué es tan pegajoso el Apocalipsis y por los tiempos en que vivimos. Y me hacen 3 preguntas, a ver si tú me puedes ayudar al televidente y a mí a entenderla. Pregunta número 1, si estamos en el Apocalipsis. Pregunta número 2, que me dicen, ¿qué hacemos con los muertos? ¿Qué hacemos con esta pandemia? ¿Qué hacemos cuando prendemos el televisor y vemos los desastres naturales en Haití, en España, ¿verdad? Y en otras partes, que nos quedamos impactados? Alguien me dijo una vez que si un cristiano de hace 50 años prende el televisor, el noticiero de hoy, pensaría que ya estamos en el Apocalipsis. Y pregunta número 3, ¿qué hacemos en un mundo liberal donde la misma Biblia dice que las cosas que son malas se llamen buenas y las cosas que son buenas se llamen malas? ¿Tiene o no tiene que ver el Apocalipsis? Claro. Mira, el libro de Apocalipsis se escribe en un momento de crisis. Y el objetivo del libro de Apocalipsis no es amedrentar a los cristianos, ni asustarlos más. Estaban siendo perseguidos. Juan está preso. El día de hoy la llamaríamos en una prisión de seguridad máxima. Estaba en una isla, escondido allá. Entonces, de Patmos. Vamos a ir en estos días allá. Sí. Entonces, en ese entorno, Juan determina por la revelación del Espíritu que los creyentes en un momento de dolor no necesitan una palabra de amonestación, que es importante, no es que no se dé, sino que en el momento del dolor lo que necesitan es una palabra de esperanza, es una palabra de fortaleza, es una palabra de seguridad. Entonces el libro de Apocalipsis destaca los elementos de esperanza, seguridad y futuro para los creyentes. Lo que sucede es que como la crisis apocalíptica venía relacionada con el Imperio Romano y con el 666, el famoso anticristo, que era una alusión al emperador romano, entonces hay una serie de descripciones de juicios al imperio, a los infieles, al anticristo, que se describe en el libro de Apocalipsis, porque esos juicios lo que le dicen a la iglesia es que Dios está en control de la historia. Dios sabe lo que están haciendo. Pero y en su momento, para el mismo pueblo, vamos a llegar allá. Sí. En el mismo momento que están sufriendo el dolor, el vidente le dice, no, ustedes tienen esperanza porque mira lo que les va a pasar a esta gente. La palabra final, o sea, la palabra fundamental del vidente a la iglesia del Apocalipsis en momentos de dolor, que ese es un momento como este, como muy bien tú has descrito, es que la última palabra al pueblo de Dios, a la iglesia, a los creyentes, no la tiene la crisis. Y la última palabra no la tiene, en este caso, la pandemia, ni el coronavirus. La última palabra la tiene Dios como Señor de la historia. Y lo que dice, de acuerdo al libro de Apocalipsis, es que lo que nos espera a nosotros son cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, según el libro de Apocalipsis. Además, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, es decir, una nueva realidad, esa nueva realidad que dice el libro de Apocalipsis, que es lo que nos espera a los creyentes, que eso es lo que nos da sentido de esperanza, hay un mar de cristal. En ese mar de cristal, Marco y todas las personas que nos pueden ver, en ese mar de cristal, que lo que significa que está calmado, nadie se ahoga. No hay crisis en ese mar de cristal. Pero no solamente hay un mar de cristal, sino hay unas calles de oro. En esas calles de oro, que significa ideal, en esas calles de oro no hay droga, no hay asalto, ni hay coronavirus. Porque las primeras cosas pasaron. Es decir, que para el libro de Apocalipsis la pandemia no es lo que nos espera a nosotros. Nosotros pasamos la pandemia, como evidentemente parece que estamos en la etapa final de la pandemia y vamos a comenzar una nueva etapa, y en esa nueva etapa va a haber una nueva realidad. Hemos hablado de la tecnología, de los temas que tenemos que desarrollar, y en esa nueva etapa
hay una iglesia más fortalecida, hay una iglesia con más claridad misionera, hay una iglesia con más claridad tecnológica, hay una iglesia con más claridad de pertinencia que le va a hablar a un mundo de desastres naturales, de cambios políticos raros, de ideologías que tratan de afectar la fe, una serie de desafíos que nosotros tenemos que enfrentar, y el libro de Apocalipsis nos dice, no, este mundo está en las manos de Dios. Y un verso más de Apocalipsis, para el que no tenga el sermón preparado para el domingo que viene, úsate de texto bíblico. Capítulo 5 de Apocalipsis. Cuando la revelación está en todo su apogeo y el vidente se queda sorprendido y no sabe cómo reaccionar, empieza a llorar. ¿Sabe que el llanto es parte de nuestra... Se confundió, no sabía cómo reaccionar, no entendía. El ángel le dice, la revelación al ángel, dice, no llores en presente. El verbo en griego en no llores en presente. Porque el león de la tribu de Judá, usa un verbo en pasado ahora, ha vencido en pasado. No llores hoy, no te preocupes, ya venció. Porque Él es el que tiene el poder para abrir los sellos, romper los sellos y abrir el libro. Quiere decir que de acuerdo al libro de Apocalipsis, nuestras lágrimas son momentáneas. Y los que hemos despedido, nuestros familiares, tenido amigos que han muerto, cercanos, eso que hemos todos en alguna otra medida. Todos tenemos gente que amamos que ya partió en esta temporada. Sí, relacionada con la pandemia. Personas que uno ha pastoreado, personas que son parte de la familia. Es decir, esa persona que se fue, nosotros lo debemos recordar como un héroe en la fe, como una persona que ha pasado de grado, por ponerlo, ¿verdad?, en una palabra contemporánea, y es una persona que descubre la gracia de Dios. Y con respecto a los que se fueron, uno los recuerda con gozo y con gusto por las contribuciones y el cariño que le tenemos. Yo estoy consciente, yo veo los periódicos y visito las naciones y veo el internet, que muchas veces en esta salida, especialmente con la pandemia y muchas de estas muertes, no hubo proceso de despedida, que es importantísimo. Fue muy cruel. Y no es cruel. Sí, o sea, yo estoy consciente de eso. No ves al familiar y te entregan una cajita. Una cajita. Sí. O sea, que tú no tuviste un proceso. 15, 20 días. Sí. ¿Dónde quedó el duelo? Sí. ¿Dónde quedó el último abrazo? Difícil. Pero yo lo que le estoy diciendo a la gente es que eso también pasaba en la época primitiva. Por ejemplo, los cultos se reunían después del año 30 en hogares, y la mayoría de los hogares, muchos de los hogares eran cuevas, donde alrededor de la cueva hacían techos, etcétera. La pregunta era, si alguien no iba al culto porque estaba enfermo, porque de momento los animales tuvo problemas y tuvo que responder, cualquier razón, no iba al culto. Puede ser que lo hayan sorprendido el Imperio Romano. Puede ser que ya no lo volvamos a ver. Es decir, que esta no es la primera vez donde el proceso, esa es la palabra correcta, la incertidumbre se mete en el proceso de duelo. Y la revelación de Dios es la misma. Estad quedos y conoced que yo soy Dios. El Señor sabe que nosotros necesitamos un periodo para ajustarnos a la nueva realidad. El Señor sabe que nosotros tenemos seres queridos y tenemos que hacer un proceso de duelo en esos seres queridos. Yo lo que le digo a la gente, vamos a tener oportunidad luego que pase esta pandemia para ir a los cementerios, para tener cultos de gratitud, para tener reuniones de hogar, para recordar a la abuela, para recordar al vecino, para recordar al tío, donde podamos recordar y podamos culminar y sellar un ciclo de vida y muerte familiar que es importantísimo para la salud mental. Voy a ser un poco el abogado de la otra parte. Muy bien. Y te voy a preguntar algo que siempre me preguntan a mí. ¿Dónde está Dios cuando murió fulano? ¿Dónde está Dios cuando me entregaron esa caja y no me pude despedir de mi mamá? ¿Dónde está Dios donde
Hay una familia que murieron 4, 5 personas y yo estoy solo en casa. Murió mi esposa, murieron mis hijas. Yo me infecté, yo me salvé y se murieron el resto. ¿Por qué me salvé yo? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? El criterio Dios, para que uno se salve y otros no. ¿Dónde está Dios? Claro. Mira, ¿qué le respondes tú a esa persona? Para comenzar, lo primero que hay que decirte a alguien que pregunte así, usted no es la primera persona que hace esa pregunta. Porque ya en el capítulo final, desde el capítulo 38 al 42 del libro de Job, nosotros tenemos esas preguntas hechas, donde Job comienza a decir, pero ¿dónde estabas tú cuando me enfermé? ¿Dónde estabas tú cuando me dio la lepra? ¿Dónde estabas tú cuando murieron mis hijos? Cuando mi esposa me dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Dónde estabas tú? Dios contesta en el capítulo 38 en adelante diciendo, no, Dios estaba porque Dios es el Dios creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo intervine en la liberación del pueblo de Israel de Egipto? ¿Dónde estabas tú? Y entonces el capítulo 38, el 39, 40 y 41, la primera parte del 41 y del 42, hacen un recuento de las intervenciones de Dios en medio de la historia de la humanidad y le recuerdan a Job que Dios ha estado presente en todo ese proceso, pero que permite que los seres humanos pasen por adversidades. Miren esto, aunque suene raro, para sacar lo mejor de nosotros. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Que la virtud de Dios es ayudarnos a nosotros. Yo no quiero ser mejor que tú. Ni tú quieres ser mejor que yo, ni de tu esposa, ni de nuestra esposa. Nosotros debemos ser lo mejor que nosotros podamos ser en el nombre del Señor. ¿Job se debió morir en su crisis? No era la voluntad del Señor. Y por eso resurgió de la nada. Y por eso resurgió de la nada, porque la gente... ¿Y ese es el modelo de la crisis actual? Exactamente. ¿Somos los Job que tenemos que resurgir de las cenizas? Claro, tenemos que resurgir de las cenizas. De los muertos alrededor. Claro. De la crisis. De la crisis hay que perseverar hasta el fin. Mantenerse firme de forma tal que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en la tierra y abajo en los cielos, abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tú explicas es un gran reto. Pero mira esto, te voy a dar un texto bíblico importantísimo. Siempre nosotros hablamos, recuerda que Jesús hizo varios milagros en el lago de la Galilea. Así es. Caminó sobre las aguas. Muchos milagros. Alrededor también. Sí. Calmó los vientos, milagros importantes. En uno de esos milagros, el Señor le dice a Pedro y a los discípulos, especialmente a Pedro, dice, pero ¿por qué dudaste? Y le añade, hombre de poca fe. ¿Recuerda la expresión? Poca fe. En castellano, poco es un adverbio de cantidad. Hay pocas luces, hay pocos vasos, hay pocas cámaras, hay pocas computadoras, pocos edificios. En griego no, es un adverbio de tiempo. Cuando el Señor le dice, ¿por qué te dudaste, hombre de poca fe? Lo que le está diciendo, ¿por qué te duró poco la fe? Empezaste bien, pero a mitad de camino se te fue. Por eso fue que Pedro se hundió cuando estaba caminando sobre las aguas. Entonces, esa expresión del Evangelio, poca fe, es el fundamento teológico para que a las 7 iglesias del Apocalipsis, a una iglesia del Apocalipsis se le dijera, pero tú eres buena gente y yo te quiero mucho y tú has hecho buenas cosas, pero solamente tengo un pequeño detalle contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, la fe le duró poco. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se desarrolla la doctrina teológica muy importante de que solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Los que se mantienen, los que no empiezan y después se les va la energía, los que empiezan y miraron no. El secreto de la vida cristiana es perseverar contra viento y marea. Y añado un elemento fundamental. Lo peor que se dice en la Escritura, lo peor que se dice en la Escritura, es a las personas que son semejantes a las ondas de la mar. El que duda, según el apóstol, es semejante a las ondas de la mar, es decir, que va y viene, y siempre está en el mismo sitio. Y añade el texto bíblico que esa persona
no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Solamente los que perseveran, según el libro de Apocalipsis, en esta hora de crisis, son los que van a disfrutar la gracia. Quiere decir que el carácter, la fe, es la enseñanza de este tiempo. Exactamente. La firmeza, la consistencia. Consistencia, esa es la palabra correcta. La consistencia, la perseverancia, la madurez para no estar, ¿verdad? Y el que esté firme levante al que esté caído. Claro, claro. Y estar firme no es un tema para vanagloriarse, porque el apóstol dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero el secreto está que el que es débil debe decir, fuerte soy. Es decir, que hay que tener un balance de humildad y de seguridad. Es muy subjetivo, uno puede cruzar la línea. Y uno tiene que ser cauteloso para no cruzar la línea de forma inadecuada. La importancia de la Biblia en general en todos estos tiempos. ¿Los tiempos se van a poner más difíciles, Samuel? Yo creo que se van a poner más complicados. Porque va a haber más tecnología. Y al tener tecnología, mire, a través de la historia siempre ha habido guerras. Digo, no es que yo esté a favor de la guerra. Lo que estoy diciendo es la realidad histórica. Siempre ha habido guerra. El problema es que no teníamos acceso a la guerra de manera inmediata. O sea, el día de hoy hay una explosión en Afganistán. Entonces, tú lo estás mirando en vivo. Entonces, ni el televisor lo saca y tú lo estás viendo en tu teléfono. Exactamente. O sea, el televisor va a estar 4 horas atrasado. El internet no. Es decir, que estamos en un desafío extraordinario y yo creo que va a ser un nuevo momento, un nuevo instante. Vamos a tener crisis la Biblia se nacionales. En estos tiempos. Sí, ¿Están sí. todas las respuestas ahí? Está la voluntad de Dios para la humanidad. Está la esperanza. La esperanza. Está el metrón de fe para estos tiempos. Sí. Para un momento como este se necesita gente con fe, con seguridad, con sentido de dirección, con sentido de esperanza, con capacidad de superar el dolor, con la fortaleza de enfrentar la adversidad. Un currículo grande, ¿no? Sí, mira que muchos temblores de tierra. Yo vengo de Puerto Rico. En Puerto Rico tiembla cada 4 o 5 minutos. Y yo crecí allí y yo nunca experimenté eso. Digo, un temblor cada 10 años. Pero ahora no. Es un fenómeno nuevo. Yo estuve revisando ayer, creo que te lo comenté, 138 terremotos en 24 horas en la isla canaria de Las Palmas. Sí. Donde hay el derramamiento de la lava. Sí, está el volcán interno en todo su apogeo y las capas tectónicas se están Mira lo que le pasó a Haití. Sí. Los terremotos que ha tenido. Completamente destruido Haití. No, y que no terremotos de 4 o de 5. Al presidente. No, terremotos. Y van a venir terremotos mayores. Sí. Por eso acuérdate que en la Biblia, una de las grandes crisis del Apocalipsis es que va a venir un terremoto como nadie se lo había imaginado. En el tiempo del Apocalipsis. En el tiempo del Apocalipsis. Entonces yo le digo a la gente que ese es símbolo de lo indescriptible. El terremoto que va a venir como nunca antes ha habido simboliza el momento que pase lo inimaginable. Por ejemplo, los 2 días en una televisora secular me preguntan que qué yo creo de la matanza de los niños en el Oriente Medio. Y yo le digo, mira, a veces las percepciones religiosas están tan equivocadas que piensan que matando a una niña de 12 años y decapitándola frente a las cámaras de televisión se avanzan sus causas. No es así. O sea, los niños y las niñas son criaturas de Dios y Cristo le decía, déjanlo que venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. Es decir, pero vamos a ver fenómenos así. Pero esas dificultades, esos conflictos, esas angustias no pueden desorientarnos para nosotros tener nuestra mirada en el blanco, en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Yo quiero que nuestro público sepa que lo afirmamos con seguridad, que este mundo está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Eso es muy importante dejarle saber. Claro.
Claro, claro. Que hay esperanza. Claro, hay esperanza. Y que nada se mueve en este mundo si no es la voluntad del Señor. Si no es la voluntad del Señor. Dios lo mira todo. Exactamente. Sin problema ninguno. Vamos terminando. Las familias. ¿Viene un quiebre a las familias? Aunque yo lo hay, ¿no? Pero quizás peor. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposos abandonando a esposas, esposas abandonando esposos. Mira, Marco. Y no quiero seguir profundizando de mi palabra, ¿verdad? Profundizando violaciones, porque ya iría más lejos. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué tan asqueroso se ha vuelto el tema, ¿verdad? Y perdona que use esa palabra, ¿verdad? Donde los abusos del hombre y de la mujer, vender los hijos, una cosa que uno dice, pero ¿qué es esto? Bueno, dos cosas importantes. Primero, eso pudo haber estado pasando en otras generaciones, pero no lo sabíamos. Ahora lo sabemos por el internet. Sí. Pero independientemente que pasara o no pasara, ahora sucede y nosotros lo notamos. La familia es la institución más importante que Dios puso en la historia. Y la más antigua. O sea que yo creo que los gobiernos son importantes, no tengo que decir eso, en orden, todo. Pero más importante que los gobiernos son las familias. Así es. Porque en la familia es que tú aprendes valores. Tú vas a la escuela a sumar y a restar, a aprender los verbos, que eso es importantísimo también. Acuérdate que estás hablando con un ingeniero, que yo tengo que estudiar todo eso. Pero donde tú aprendes a respetar, donde tú aprendes a no robar, donde tú aprendes a controlar tu genio, el carácter, no es en la universidad, es en tu casa. La responsabilidad no está del maestro ni de la escuela. No. Entonces, nosotros vemos como un ataque a la familia puede tener repercusiones de caos en la sociedad. Por eso es que la iglesia estamos tan afirmando la familia, celebrando la importancia de la familia, afirmando que Dios está en control de la historia, afirmando que la familia es un instrumento de Dios para la humanidad. Los valores valores en la familia, es decir, que la familia no es un extra optativo en la sociedad contemporánea, sino un requisito indispensable. Primordial. El primer ministerio es la familia. Exactamente. O sea, uno es sacerdote, el papá y la mamá son sacerdotes y sacerdotisas. Su primera congregación, para llamarlo, ¿verdad? De alguna manera, es el hogar, los hijos. Y uno en el hogar y los hijos van desarrollando los programas para bendecir la comunidad, luego de la comunidad la ciudad, luego de la ciudad la nación, luego de la nación la región, luego de la región el mundo entero. Para un niño o una niña, papi y mami son los héroes, ¿no? Claro. Pero si no se convierten en los héroes que ellos esperan, se convierten en tremendas pesadillas en la sociedad. Entonces, cuando vemos un niño en un video de YouTube golpeando a una madre, insultándola, golpeando, entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Esto está al revés. Claro. Y ahora vemos un ausentismo, porque a veces conversamos con los muchachos que son medio locos, ¿no? Sí. Pero cuando tú profundizas tanto con ese muchacho, y ese muchacho finalmente en su crisis se pone a llorar y te dice, es que no tuve a mi padre, es que mi amigo sí lo tuvo y yo no. Entonces empiezas a descubrir cosas que la falta de la imagen del papá, del hombre de la casa, del sacerdote, como tú bien lo dijiste, causa tanto, pero tan profundo daño que lo puede llevar hasta una cárcel. Tiene efecto multiplicador y a largo plazo, plazo inmediato y a largo plazo. En ese análisis. Estoy de acuerdo contigo 100%. Bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no tienes un héroe en el hogar, tú buscas otro héroe en la computadora. O en el líder del barrio de afuera que vende drogas. Que vende drogas en la comunidad. Ese es mi héroe, ¿no? Claro. Ese es mi papá. Sí. Entonces, a ese lo voy a seguir yo. Exactamente. Y yo quiero ser como él. Todo. Exactamente. Entonces terminas en la cárcel. Ahora, estando de acuerdo en ese análisis, y ya nos quedan solamente 3 minutos, una pregunta bien simple, antes de acabar. ¿La iglesia ha estado a la altura de estos tiempos? Mira, siempre la iglesia tiene un desafío extraordinario
al cual debe responder. La iglesia es la comunidad de los creyentes, y los creyentes tienen virtudes y también tienen defectos. Me gustaría decirle que no, pero la realidad es esa. Lamentablemente es así. Entonces, la iglesia ha tratado de responder. Yo, a veces que viajo, veo ministerios tan gratos y tan buenos. Wow. Por ejemplo, anoche yo recibí un video de una iglesia en México, Calacuaya, para ser más exacto, donde el tema del video es: vamos a reabrir el templo, reabrir entre comillas, claro. Vamos a reabrir el templo, pero la iglesia nunca ha estado cerrada. Interesantísimo el juego de palabras. Entonces empezaron a hablar de los temas que habían estudiado, de las familias que habían bendecido, de todo lo que hicieron, ¿verdad?, en estos 18 meses, pero que ahora el templo iba a estar abierto con seguridad, ¿verdad?, con protocolos adecuados. El templo iba a estar abierto para reunirse. La experiencia que han tenido mis amigos es que cuando lo abren, en términos de 6 meses, ya están más o menos igual que antes del retorno. Samuelito, gracias, de verdad, doctor Pagán. Es un honor tenerte acá. El tiempo se nos ha terminado. Quedaron muchas preguntas, pero aprendemos muchísimo contigo. Siempre es mi placer estar con ustedes. Punto y coma es importante para nosotros. Así que lo que queremos es que punto y coma siga adelante. Este es un gran entrevistador. No puede venir uno aquí. Así que gracias al Señor. Gracias, Marco. Gracias a todos ustedes. Y espero que el Señor les bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Dios te bendiga. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Bendiciones.